En general, los indicadores económicos se han mantenido estables y no hemos tenido ninguna sorpresa. Sin embargo, sí vale la pena conversar sobre esos mismos indicadores económicos y tributarios de cara al gobierno de la presidenta Boluarte. Por eso hemos invitado esta noche aquí en Grimanchik a un especialista, al doctor José Verona, abogado tributarista y de temas económicos, con quien vamos a conversar largo y tendido. Doctor Verona, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Una vez que la presidenta Boluarte se asiente en la presidencia, ¿cree usted que hay espacio en esta coyuntura para hablar de una reforma tributaria en el país o no lo necesitamos? Estamos tarde. La reforma tributaria normalmente la aprueba el Congreso y tiene que hacerla antes del 31 de diciembre para que tenga validez a partir del 1 de enero. Si hablamos del impuesto a la renta, que es un impuesto de criterio anual. Si una reforma es aprobada el 1 de enero, 2 de enero o 30 de enero, es válida a partir del 1 de enero del próximo año. Okay. Normalmente las reformas siempre se hacen sobre exoneraciones tributarias, sobre impuesto a la renta. Entonces, es tarde para algún intento de reforma tributaria. Más aún cuando el Congreso actual no es que legisle hasta el último día. De acuerdo. Pero ¿le hace sentido la posibilidad que en enero, febrero, marzo, los mejores especialistas en lo tributario le ofrezcan al Perú un nuevo sistema tributario que recaude más y mejor? Yo creo que dada la coyuntura de tener 6 presidentes en 6 años, casi un presidente por año, yo creo que el Perú requiere, bajo políticas públicas, estabilidad. Okay. Lo que implica no cambios, no reformas. Lo que implica mantener el régimen establecido. Recordemos que el Perú, cualquier país del mundo, pero sobre todo el Perú, responde a el dinamismo de su economía, producto de que llegan inversionistas de fuera. ¿Tú crees que con 6 presidentes en 6 años y con un último intento de autogolpe que duró 8 horas, un inversionista extranjero va a querer venir? Y entonces la economía funciona como un plato de frijoles. Si es que yo no traigo más frijoles al plato, simplemente nos estamos mandando la plata entre nosotros y no crece nuestra economía. Es verdad, doctor Verona. Sin embargo, el presupuesto para el año 2023 es un 9% más que el presupuesto del 2022. El crecimiento de nuestra recaudación tributaria también ha sido de ese margen como para pagar todo aquello que se va a ofrecer en el 23. Básicamente yo tendría que darle mucha tranquilidad a los peruanos. El presupuesto peruano es de risa, es un chiste, porque la ejecución presupuestal en la mayoría de instituciones no supera el 70%. Okay. ¿De qué me vale que supere el 9% del presupuesto establecido cuando no se van a gastar más del 70%? Entonces ahí hay un quiebre. Más aún, permíteme decírtelo, ahorita vamos a tener como país una caída en el desarrollo económico porque los nuevos alcaldes vienen con nuevo equipo, tienen que aprender a gastar, tienen que aprender a administrar. Entiendo. Por tanto, no es un riesgo entonces. Enero y febrero va a haber una caída en la inversión pública. Okay. De hecho, la misma salida del presidente Castillo, el ingreso de Dina Boluarte, el nombramiento de nuevos ministros, nuevos funcionarios de Estado, va a haber cambios en SUNAT. Ya ahorita están buscando a nuevos funcionarios SUNAT, van a haber cambios en Indecopi, va a haber cambios en los CITEL, en los órganos centralizados, porque evidentemente ha habido un copamiento de las fuerzas que acompañaban a Pedro Castillo. Entonces, si la nueva presidente quiere gobernar con salud y quedarse más allá del 2023, como lo ha dicho, yo soy una presidenta hasta el 2026, voy a ver si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en adelantar elecciones, pero su pretensión es quedarse hasta el 2026. Si esa pretensión, o sea, si tú lees entre líneas, está diciendo voy a poner mi equipo, mis personas de confianza, y esas personas de confianza que llegan al gobierno central requieren aprender a gastar, y las municipalidades también. Pero doctor Verona, ¿puedo estar de acuerdo con usted en el que el copamiento hecho por el presidente Castillo de las instituciones del Estado tiene que ver más con la calidad de quien copó? Es decir, quien llega al poder y llega con un partido político es para colocar sus cuadros técnicos y eficientes en los puestos. Sí, claro. En los puestos, ¿cierto? Entonces, sí, claro, cierto. La crítica es a la calidad del funcionario. Sí, cierto. Sí, es cierto, totalmente cierto. La crítica es a la calidad del funcionario, porque lo hemos visto en el Ministerio de Transporte. Por ejemplo. O sea, el señor Silva salió y tuvo requisitoria. Así es. Y entonces Vivienda, otro caso. Otro caso. Y el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transporte son los dos ministerios que más dinero gastan. A mí no me pueden decir que el Ministerio de la Producción es el ministerio que más dinero gasta. No, el que más gasta es el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Vivienda. De hecho, manejan unos presupuestos muy grandes y unas licitaciones muy grandes. Los nuevos funcionarios que estén
tienen que reclutar a sus equipos. Esto baja como una pirámide. O sea, cambio las cabezas, cambio los equipos, cambio los asistentes, cambio los ejecutores. Eso nos va a demandar un enero, quincena de febrero, para el Día del Amor, 14 de febrero, debemos tener equipos cimentados. Okay. Pero si a su vez convocan a elecciones en julio 2023, eso significa nueva presidente, nuevos ministros y nuevamente nuevo aprendizaje. Entonces tienes dos caídas, la entrada de Dina y la entrada del siguiente presidente en 2023. Tienes 2 meses. Una doble complejidad ahí, claro. ¿Cómo gasto el 9%? Claro. ¿No? De acuerdo, clarísimo. Ahora, en términos teóricos, desde lo tributario, ¿dónde se obtiene más dinero? ¿Castigando a las grandes fortunas del país? ¿O intentando lo que siempre se nos ha dicho y nunca se ha conseguido, que es ampliar la base tributaria? Definitivamente nosotros somos un país con 82% de informalidad prepandemia, cifras ratificadas por el INEI, y somos un país que tiene 86% de informalidad post-pandemia, cifras aún no ratificadas por el INEI, pero es obvio, la pandemia solo aumentó los niveles de informalidad. Ponle 83, 86, el que quieras, pero más de 83 seguro. Esa informalidad hace que nosotros tengamos una brecha de no recaudación. Así es. Porque la gente informal no declara, y si no declara no le cobro, y si no le cobro no recaudo. Entonces somos un país que requiere acortar esa brecha. Porque esas mismas personas que no pagan impuestos después reclaman. Por ejemplo, durante la pandemia, a toda persona que era informal, si tenía COVID, igualito se le atendía en E-Salud o en los hospitales del Ministerio de Salud. Y entonces, ese fue un premio para el informal, que son temas de salud pública, son temas que premiamos la humanidad. Pero nos pasó la factura, porque hemos atendido a muchas personas que nunca estuvieron en planilla, y se le curó con el aporte de las personas que sí estaban en planilla. Ese tipo de cosas pasan en el Perú. De hecho, en Perú se ve como un país mágico, donde como con 6 presidentes en 6 países y con un alto autogolpe fallido de Castillo, nuestra economía no se inmuta, el dólar se mantiene, los indicadores siguen igual. Y ese es porque nuestra economía vive divorciada del aspecto político. Hay personas que quieren alarmar, una crisis política es igual a una crisis económica. Claro, en Alemania, en Francia, en Japón. Aquí en Perú ni se inmuta, porque la mayoría de nuestra economía es informal. El 45% de nuestra economía la mueven las MIPES. Y en las MIPES yo le doy trabajo a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi primo. ¿Los voy a poner en planilla? Claro. ¿Les voy a poner aguinaldo? ¿Les voy a pagar gratificación? Ahora, desde esa misma perspectiva, desde las reformas económicas de los años 90, siempre se habló de la necesidad de ampliar esa base tributaria y de reducir esa informalidad. Sí. ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Por qué es tan difícil enfrentarlo? A ver, SUNAT como tal tiene todas las herramientas para lograrlo. Tiene un ITF, tiene un intercambio automático de información, tiene cruce de información con las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, American Express, Kulki, Luquita, Yape. SUNAT tiene intercambio de información. O sea, en esas 3 fuentes te levantas y fiscalizas a todo lo bancarizado. Y son los casos de incremento patrimonial no justificado. O sea, ya no se explica hoy para los analistas y para los tributaristas por qué seguimos teniendo casos de incremento patrimonial no justificado, si SUNAT tiene toda la información para fiscalizarlo. Entonces, acá no es que requiramos una reforma tributaria, requiramos una SUNAT con más funcionarios a plazo indeterminado, con auditores formados, porque de un tiempo a esta parte, SUNAT tiene personal contratado a plazo fijo, que no está preparada y que responde a órdenes de media tinta. Porque una persona con un contrato a plazo indeterminado, si tú le quieres pedir algo ilegal, te dice, dímelo por escrito. Muere en su ley, claro, porque es un técnico, un profesional. Entonces, el mejor consejo para Dina Boluarte en cuanto a recaudación de impuestos, señora, duplique el número de auditores tributarios con contrato a plazo indeterminado y que salgan a fiscalizar. No requerimos una sola reforma. Con lo que tiene trabajo para los próximos 3 años. Repito, con lo que tiene, con la información que maneja, con las leyes que tiene trabajo para los próximos 3 años. Vuelvo a los años 90. La política de exoneraciones tributarias que se aplicó en aquellos años para atraer un flujo de inversiones importante, con lo cual funcionó. Llegaron muchas empresas y muchas de ellas dejaron de pagar ingentes cantidades de impuestos por esos contratos tributarios existentes.
¿Valdría la pena sostener las exoneraciones tributarias o eso ya pasó, estamos en otro momento? Ese es un mito urbano, como un dragón que alguien creó, no quiero pensar que un sector en particular. Ese es un mito urbano. ¿Cuál? El de exoneraciones tributarias. Okay. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, todos los países del orbe, ni siquiera la región sudamericana, la región hispanoamericana, la región X, no, todos los países del orbe, para poder traer inversionistas, recurrimos a los mecanismos de exoneración de exploración minera. Cuando yo hago exploración minera, yo no tengo ingresos, solo tengo gastos. Entonces, a nivel mundial, ya es un dogma que si tú vienes a hacer exploración minera a mi país, no te cobro impuestos. Entonces, cobrarlos... Te los voy a cobrar cuando explotes, ¿no es cierto? Exacto, pero cobrarlos implica que no vengan inversionistas a hacer actividad minera. Entonces, es salir del ajedrez económico. ¿Me entiendes por qué te digo que es un mito? Te entiendo. No es una creación peruana, no es una creación que... No. Es una regla mundial. El otro famoso tema, los aviones, ¿por qué están exonerados? O sea, no saben la técnica tributaria. Cuando una empresa trae un avión a Perú, hace internamiento temporal. Pone una carta fianza, mete al avión, el avión está trabajando y cuando va a vencer los 2 años, lo saca. Hace un vuelo de Perú a Chile y lo vuelve a meter en internamiento temporal 2 años más. Y así se la pasan. Porque ni siquiera en Estados Unidos uno nacionaliza los aviones. Básicamente, todo en el sistema de aviación mundial se maneja por renting de aeronaves. Y entonces no estoy hablando de una legislación peruana, estoy hablando de el marco jurídico internacional para hacer negocios en minería y en aviación, que son las más sonadas. Vámonos con la tercera exoneración. La exoneración a universidades. ¿La podemos quitar? Sí, si quieren la quitamos. Pero ahora te van a cobrar la mensualidad más IGB. Si tu hijo pagaba 1.000 soles, ahora paga 1.200 soles. Si tu hijo pagaba 2.000 soles, ahora paga 2.400. Es decir, le vas a quitar dinero a la canasta básica de todas las familias, porque le vas a subir la pensión. ¿Y por qué entonces varios contratos de exoneraciones tributarias fueron llevados a tribunales y reclamados por las organizaciones, las empresas que se valieron de esas exoneraciones? Si no era un tema, como usted dice, tan importante. No, es un tema muy importante, pero hubo un sesgo de opinar, oye, ¿sabes qué? Creo que no, creo que te voy a cobrar. Y por esa gracia se han ido muchas empresas. Empresas como Barrick ha desinvertido en Perú. La minera Barrick. Sí, empresas como Comarsa cambió su sede y se fue a Bolivia. Entonces es fácil legislar, es fácil fiscalizar. Y si se van, ¿qué hacemos? Una empresa que tiene 8.000 puestos de trabajo, ahora tiene 40 puestos de trabajo, porque la central ya no está en Perú, está en Bolivia. Yo era abogado de esa empresa. Correcto. Yo vi el cambio. Sobre la reforma tributaria, déjenme poner un caso sobre la mesa, que tiene que ver además con los sectores medios, que en las sociedades como las nuestras deberían ser lo más grande de la pirámide. Aquellos que no están en planilla, que son locadores de servicio, pagan su impuesto a la renta todos los años en forma escalonada, ¿no es cierto? Sí. Si mis ganancias han sido tales, mis utilidades han sido tales, pago un rango. Es una tasa progresiva. Una tasa progresiva. Más ganas, más pagas. Sin embargo, el escalonamiento es tan cercano y tan pegado que si yo subo al escalón siguiente, de pronto puedo decir, mejor no trabajo. Porque es tal la cantidad de impuesto de la siguiente escala que lo que me conviene es no seguir ganando. Entonces, ¿cuál es el sentido de una decisión como esa? Cuando en las universidades donde yo enseño en maestría me preguntan sobre el tema, te respondo. ¿Sabías que en Inglaterra las personas naturales pagan 50% de impuesto a la renta y las empresas 10%? Pues, y los sueldos ingleses son otra cosa. Lo que quiero yo establecer es que las tasas que tenemos en el Perú, las personas que ganan más de 100.000 soles son las que pagan 30%. Ahora, económicamente hablando, menos del 84% ganan más de 100.000 soles. Entonces, es una queja o un tufillo de un 16%, porque el otro 84% no gana más de 80.000 soles al año. Y es una realidad. Somos un país de personas que ganan entre 3.000 y 7.000 soles. Correcto. Si haces la aritmética, te vas a dar con las empresas que estás por debajo de los 80.000 soles. Por tanto, no se aplica la tasa del 30%. Hay un 16% que sí le aplica, que son los que más ganan. ¿Que sube de 30 a cuánto? No, en 30 se queda, ese es lo máximo. En 30 se queda. En Perú, 30% es lo máximo. O sea, no hay más allá de esa cifra. Ok. Pero me parece que es un sistema
equitativo, correcto. Si el 16% de nuestra población económicamente activa formal, porque la mayoría son informales, si el 16% de nuestra población económicamente activa formal paga tasa de 30%, me parece que es un sistema tributario equilibrado, técnicamente hablando. Pero 30% es un montón de plata. 16% de la población económicamente activa. Okay. O sea, son muy poquitos. O sea, si te dijera quiénes pagan tasa del 8% o quiénes están en inafectos, son más del 50% de la población. De acuerdo. Y ya son formales. O sea, tenemos un grueso que son informales. ¿Cómo los llevamos a la informalidad subiendo las tasas? Cada subida de tasas es más informalidad. Cada formalismo es más informalidad. Lo que tenemos que hacer como receta es reducir las tasas, reducir las formalidades. Una última pregunta que creo que tiene que ver con el tema de la informalidad del que hemos hablado. ¿Se sabe cuántos millones de soles se evaden anualmente en el Perú? Se sabe que recaudaríamos el triple. O sea, el presupuesto que recaudas sería dado por 3. Ahora, hay un sector donde no hay motivo para evadir. Es el sector de la compra-venta de venta de inmuebles. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque solo se paga 5% impuesto a la renta. O sea, prácticamente es un sector exonerado en el Perú. Si alguien me puede decir a mí, José, con esta etapa de cambio de presidentes, con esta etapa de la guerra de Rusia, la convulsión económica, el chirrido de recesión mundial, Estados Unidos, ¿dónde pongo mi dinero? En inmuebles. Porque en el momento que te toque venderlo vas a pagar 5% impuesto a la renta. No hay lo que tú me decías, 30%, tasa progresiva, no hay. Si una persona quiere comprar un inmueble de $500,000 y venderlo en $800,000 y ganarse $300,000, los $300,000 pagan 5%. Y si una persona de menor dinero quiere comprarse un lote de 90,000 soles y venderlo en 180,000 soles ganando el 50%, lo que va a pagar es 5% de impuestos, el 90%. Lo que quiere decir que va a pagar 4.500 soles con una ganancia de 90,000 soles. Entonces, si me preguntan a mí, oye, José, yo recién estoy empezando, ¿qué negocios me recomiendas hacer? ¿Qué inversiones me recomiendas hacer? Inmobiliaria. Porque vas a pagar 5% de impuesto a la renta, o sea, con 2 dedos de frente. Muy bien. Doctor Verona, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender estos temas que pueden ser algo complejos. Muchas gracias. Un placer. Y desearle suerte a Dina Boluarte, que es presidenta de todos los peruanos. Que le vaya bien. Que le vaya bien. José Verona ha estado con nosotros, abogado tributarista y especialista en temas económicos, quien nos ha dado su mirada de lo que podría ser en términos tributarios y